vamos a hablarte de los derechos que tenemos las mujeres cuando vivimos algún tipo de violencia. ¿Qué debes hacer? ¿A dónde debes acudir? Y cómo ejercer esos derechos para salvar y proteger tu vida y la de tus seres queridos. ¿Qué es la violencia? Es cualquier transgresión que se le hace a la persona, ya sea física, psicológica, sexual, digital. ¿Qué son los derechos? Cualquier mujer no puede sufrir violencia. Ya hay un marco normativo y legal, y esto está en las leyes internacionales y nacionales. Sabemos que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una de las leyes más completas a nivel internacional. O sea, no tienes que solamente ser golpeada para decir que es violencia. La violencia no es normal y transgrede tus derechos humanos. No cualquier persona puede ser tu red de apoyo. Su familia no es tu red de apoyo. Sus amigos no son tu red de apoyo. Si no tienes red de apoyo, es más fácil construirla con otras personas. Escuchar tu intuición. Tú no estás loca, te quieren volver loca. Hay un sistema que nos educa para volver locas a muchas mujeres cuando viven violencia, y lo que tienes que hacer es acercarte a alguien. Asociaciones como Casa Gaviota, en este caso, ya que tengas tu red de apoyo, ya que tengas tu psicóloga con perspectiva de género y tu abogado con perspectiva de género, escribe todo. Yo recomiendo mucho el Centro de Justicia para las Mujeres, porque ahí te atienden con perspectiva de género. O también puedes ir a la fiscalía, al famoso búnker, al área del CABI. Las denuncias las puedes hacer también en línea o presencial. ¿Cómo se hace la narración? Que no omitas nada, que si tienes testigos, nombres los testigos, y ya después, cuando el Ministerio Público encuadre el delito, él va a hacer todas las pruebas psicológicas, te va a hacer otro tipo de pruebas. ¿Tu vida está en riesgo? Llama al 911, estés donde estás. Hola, esto es Desobedientes Inc. y vamos a hablarte de los derechos que tenemos las mujeres, todas las mujeres en México sobre todo, cuando vivimos algún tipo de violencia. ¿Qué debes hacer? ¿A dónde debes acudir? Y cómo ejercer esos derechos para salvar y proteger tu vida y la de tus seres queridos. Hola, bienvenida a otro episodio de Desobedientes. Desobedientes Inc. Hoy estoy muy contenta de estar acompañada de Renata Guerrero, que es abogada, feminista, con maestría en Derecho Familiar y con perspectiva de género, y además es abogada de Casa Gaviota, y también con Lolita Blancas. Y bueno, queremos hablar de un tema que para nosotros es súper importante. En esta conmemoración que seguimos en los días de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, creo que es muy importante hablar de qué debemos hacer las mujeres cuando vivimos violencia y cuáles son los derechos que tenemos y los pasos a seguir para proteger nuestra vida y para proteger también a las y los hijos. Y entonces me encantaría empezar primero recapitulando qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencias que puede vivir la mujer. Primeramente, hola Lolita, hola Samantha. ¿Qué es la violencia? Es cualquier transgresión que se le hace a la persona, ya sea física, psicológica, sexual, digital. Las conocemos, creo que todos nosotros, y más nosotras que tenemos como esta perspectiva de género, pero quiero que las conozcan todos. ¿Qué son los derechos? En primera, no, cualquier mujer no puede sufrir violencia de primera mano. Esos son los derechos que ya hay un marco normativo y legal. Cualquier mujer no puede vivir. Ninguna mujer tiene o debería de vivir ningún tipo de violencia. Sí, ninguna mujer tiene. Y esto está en las leyes internacionales y nacionales. Ninguna mujer, esos son como nuestros derechos. Ninguna mujer tiene y puede. Oye, ¿cuáles son sabemos que estamos en algunos tratados y hemos hecho convenios internacionales? ¿Cuáles son, Renata? A nivel internacional, uno de los más importantes es el Convenio de Belém do Pará, y a nivel nacional, de las más importantes sería la Ley Nacional, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sí, ajá. Y la Ley Olimpia también es como de las que más son nuevas y más novedosas y que más han ayudado a la eliminación de la violencia. Sabemos que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una de las leyes más completas a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trajo consigo estas medidas de protección
que son muy importantes para cuando hay casos de violencia hacia la mujer. ¿Qué es una medida de protección? Una medida de protección es, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú vives con tu pareja en este domicilio, imaginemos, y tu pareja te violenta. Tú vas al Ministerio Público o al Centro de Justicia para las Mujeres o a la Fiscalía, son esos 3 lugares, y le dices al Ministerio Público, oye, mi pareja me violenta, necesito una orden de protección, y inmediatamente puedes solicitar de que saquen al agresor de tu domicilio y le pongan ciertas medidas de restricción para que no se te acerque, o ese es un tipo de medida de protección. Por ejemplo, Hay psicológicas, hay diferentes tipos de medidas de protección, pero una de las más importantes es que lo alejen de la víctima. Por ejemplo, a mí, cuando tuve violencia, a él le pidieron que saliera del domicilio familiar, Uh-huh. y que no se acercara a 500 metros. Uh-huh. O sea, él no se podía acercar a 500 metros de distancia. Eso de alguna manera protege a la víctima. Pero también dentro de esas medidas de protección, sé que les dan un teléfono para que llamen a la patrulla de manera rápida, Uh-huh. si es que el agresor se llega a acercar o lo viera cerca, ella tiene derecho a llamar a una patrulla, ¿no? Sí, ahí hablaríamos más del Código Águila, del famoso Código Águila, que es el Ministerio Público te brinda el famoso Código Águila, y una policía te está monitoreando, y ya tú le llamas, si él se acerca como a cierto perímetro de tu domicilio, tú ya le puedes llamar a la policía. Ese se llama Código Águila aquí en la Ciudad de México, Aquí en la ciudad. o a nivel nacional, ¿sabes? Ahorita no te manejo la información, pero te la investigo. Ok, pero cuando menos en la Ciudad de México sabemos que existe el Código Águila, que tiene que ver precisamente que tengas la facilidad de que una patrulla o alguien que esté preparado para poder detener un acto de violencia cuando el transgresor rompe esas medidas que te dieron. Sí, el Código Águila sí es en la Ciudad de México, pero las medidas de protección es a nivel Nacional. sí. Muchas gracias. Bueno, es importante decir y recapitular. Violencia es cualquier acto que transgreda tu dignidad. Es completamente dirigida e intencional, ¿no? Tenemos varios tipos de violencia que son psicológica, física, emocional, sexual, digital y económica. Uh-huh. Si te grita, si te cela, o sea, no tienes que solamente ser golpeada para decir que es violencia. Si te dice que estás fea, si te dice que estás gorda, si te dice que estás tonta, si te quita tu dinero, todo eso. Si te rompe tus cosas. Si te rompe tus cosas, son tipos de violencias a las que tenemos que poner atención, porque nos educaron a que solo la violencia es si alguien nos golpea, ¿no? Pero no es eso. Uh-huh. Hay muchas cosas. La violencia no es un accidente, es una estrategia de poder, y que la persona quiere ejercer ese poder todo el tiempo sobre Se ha normalizado mucho, y ahora ya hay mucha violencia digital en las redes sociales. Ese es otro tema que tenemos que hablar. Luego, tenemos las mujeres, la ley en México a una vida libre de violencia. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Más importantes en México. En México y a nivel mundial, ¿no? Que nos protege y que tiene las leyes justo de protección y restricción para que el agresor salga del lugar, o para que no se acerque a ti a tantos metros, a ciertos metros. Sí, a ciertos metros. Y el Código Águila. Para llegar a todo eso, a la ley, a la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿qué tiene que pasar y qué tiene que hacer una mujer? Porque es todo un proceso, ¿no? Entonces, si vamos paso a paso, ¿cuáles son los primeros pasos para llegar a pedir que se te apliquen todos tus derechos y todas esas leyes? Bueno, pienso que primero tendríamos que identificar que vivimos violencia. Okay. O sea, porque muchas veces lo que decía Renata hace un ratito es que la violencia está naturalizada. Entonces la vivimos como así, aprendimos a vivir en la violencia, y entonces la vemos de forma normal, cuando finalmente la violencia no es normal y transgrede tus derechos humanos. Entonces creo que sería lo primero identificarla y de ahí partir. Como decías tú, Samantha, la violencia no solamente es física, es emocional, puede ser a través de descalificaciones muy sutiles. Yo puedo hablar de las violencias que yo viví, que no hubo violencia física, pero sí hubo esa violencia de
es que ya te casaste, ya no puedes salir con amigas, es que tus hijos los abandonas, los dejas solos. Tu mamá dijo que no te comprara este celular, hijo, pero yo te lo quiero comprar. O sea, son violencias muy sutiles que van desacreditando la vida de las mujeres y nos van despersonalizando. Es que ¿a qué vas con tu familia si yo te puedo llevar al cine? Es que no estás a gusto conmigo, ¿por qué siempre me haces a un lado? Quédate con tus hijos, te necesitan, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir con esas amigas si puedes quedarte en tu casa? ¿Qué no estás a gusto en tu casa? ¿Qué te falta si lo tienes todo? Entonces son todas esas sutilezas que nos van además aislando de nuestras redes de apoyo, de nuestro entorno familiar, social. También yo recomendaría que, como dices, primero es identificar el tipo de violencia, también es primero también tener una red de apoyo, y si no tienes la red de apoyo, buscarla, y la puedes buscar ¿Qué también es una red de apoyo? Son este tipo de, o sea, sería, por ejemplo, tus amigas, tu familia, asociaciones como Casa Gaviota, en este caso, que puedes buscar organizaciones que te pueden brindar, por ejemplo, si te dice, por ejemplo, en este caso tu pareja, si te violenta, estás loca. No, o sea, ve con una fundación con perspectiva de género, con psicólogos, con abogados, para que te digan, no estás loca, o sea, en verdad te están violentando. Dijiste dos palabras que creo que son clave. Estás loca, que es la palabra favorita de todos los hombres cuando quieren hacerte el gaslighting. Entonces, el gaslighting es ese tipo de violencia que es sutil, que va poco a poquito dañándote interiormente, tu autoestima y esto, y siempre la respuesta va a ser, yo no te quité eso, estás loca, yo no te hice eso, estás loca. Entonces es la palabra favorita. Y dos, el hacer la red de apoyo, y eso es que quiero dejarlo muy claro, porque a veces creemos que la red de apoyo puede ser cualquier persona. No cualquier persona puede ser tu red de apoyo. Su familia no es tu red de apoyo, sus amigos no son tu red de apoyo. La red de apoyo sería una persona que te quiere, que no te juzga, que te acompaña y que está ahí cuando la necesitas, y que además no le va a dar información tuya a la otra persona, ¿correcto? Y a veces, si no tienes red de apoyo, es más fácil construirla con otras personas. A veces no la tenemos, sí, claro. O sea, a veces tu misma familia te juzga porque te quieres divorciar, porque te quieres separar, porque quieres una pensión. O sea, por la misma es más fácil construirla con personas que están viviendo lo mismo que ya la misma, o sea, tu misma familia, la familia de él, o tu mismo círculo de amigos que también eran el círculo de él, o sea. Híjole, yo creo que, Renata, estás diciendo cosas muy importantes. El hecho dices, tu misma familia no puede ser tu red de apoyo, porque tu misma familia muchas veces te enseñó a vivir esas violencias. Sí, porque lo ves porque lo viven. a veces. Claro, porque la repiten, porque la violencia se repite por generaciones, porque así las educaron, a mi abuela la educaron, a la tatarabuela la educaron, y entonces es todo un eslabón y una cadena de violencias, y no pueden ser. Entonces lo importante es, si no la tenemos, construirla. Buscar a una persona que no me diga, no lo dejes porque él te quiere, porque es el padre de tus hijos. No importa si es el padre de gastos médicos. Es mejor tu libertad y tu tranquilidad que quedarte por el seguro de gastos médicos mayores, que por el seguro social. O sea, ya verás tú luego cómo empiezas desde cero, pero es mejor la dignidad y la paz y la tranquilidad. Y la vida. Y la vida misma y la integridad, sí. O sea, sí, si tuviste un patrimonio con él y tienes derecho a la pensión, sí, lucha por la pensión, pero siempre con abogados con perspectiva de género y con psicólogos, pero no te quedes en un lugar donde te violentan solamente por un seguro social. No te quedes en un lugar donde te violentan, no solo por el seguro social, ni por el dinero que te llegue a dar, ni por las apariencias. Sí, a veces tengo muchos casos de amigas, de conocidas, de clientas que se quedan en un lugar por las amigas, por el qué dirán, por las apariencias, y a veces yo entiendo que gente se quede en un lugar porque sí necesita el seguro social, pero yo creo firmemente que las mujeres pueden salir solas por ellas mismas, con emprendimientos, con una red de apoyo, que quedarse donde no son bien tratadas. Que hablabas de no te quedes ni siquiera por un techo, porque ese techo se te puede caer encima. Claro. Yo siempre pongo mi ejemplo porque yo decía, es que mi hogar ya no había hogar, ya estaba todo destruido, y yo sentía que sosteniendo una piedra estaba sosteniendo un hogar cuando ya no había nada, lo único que tenía en ese momento era mi vida.
Y entonces tenía que salir de ahí, porque si no esos techos y todo eso, solo me iban a ver morir. Entonces creo que es importante y retomando un poco la parte de la palabra loca que decías tú y que tú hablabas de que de esta gaslighting, la palabra loca, cuando te dice loca el hombre que te está violentando, si quiero que te quede claro, es el último recurso que tiene para desacreditar lo que tú dices, porque ya no tiene otro argumento que pueda valer. Y de loca porque te lo estás imaginando, es que estás imaginándote cosas, estás loca, ¿cómo voy a andar con ella? ¿Cómo te voy a poner el cuerno? Todo eso, o cómo te voy a quitar tus cosas, no te las quité. Esa parte de no valor, o sea, desacreditar lo que tu mente hace es una violencia sutil muy fuerte que te despersonaliza y puede acabar contigo, o sea, te puede llevar verdaderamente al psiquiátrico. Y lo que dices tú, en el sentido de que tienes que construirla, si ya no tienes red de apoyo, busca una psicóloga con perspectiva de género. Es súper importante, porque cualquier psicóloga, acuérdate que estamos las mujeres educadas en un mundo machista, en un mundo patriarcal en donde la violencia está naturalizada. Las mismas psicólogas, si no tienen perspectiva de género, te pueden llevar a seguirte cuestionando si lo que estás haciendo es correcto o no. Lo que necesitas es un acompañamiento que te haga deconstruir esos estereotipos y roles de género que están inmersos en la sociedad. Y creo que sería un acompañamiento psicológico y un acompañamiento legal. Y solo para regresar al podcast anterior, cuando te dicen loca y empiezas a dudar de ti, es regresar a nuestro cuerpo y cómo se siente mi cuerpo cuando me lo están diciendo, cómo lo siento en el pecho, cómo lo siento en el estómago. El estómago es nuestro segundo cerebro y el estómago y el corazón y el cuerpo jamás se va a equivocar. Se llama intuición, ¿no? Y es el escuchar tu intuición. Tú no estás loca, te quieren volver loca. Hay un sistema que nos educa para volver locas a muchas mujeres cuando viven violencia y lo que tienes que hacer es acercarte a alguien que te pueda decir, no estás loca, lo que estás pasando es verdad. Creo que comentábamos algo antes, Renata, escribe lo que estás viviendo, es súper importante. Lolita escribió un libro durante todo su proceso, ¿no? Y entonces el escribir te va a hacer no solo como esta catarsis de ir sacando lo que estás viviendo y te ayuda emocionalmente, sino también a recaudar datos, porque esos datos te van a servir después para levantar una denuncia. Sí, ya que regresando ahora hacia el tema de la denuncia, ya que tengas tu red de apoyo, ya que tengas tu psicóloga con perspectiva de género y tu abogado con perspectiva de género, escribe todo, desde cuándo empezaste, te pensaron ejercer violencia, tu narratorio, como si fuera una historia, me empezaron, me gritaron, me pegaron, todo narratoria, llega con él. Puedes ir al ministerio público más cercano de donde vivas. Puedes ir yo recomiendo mucho el Centro de Justicia para las Mujeres porque ahí te atienden con perspectiva de género. O también puedes ir a la fiscalía, al famoso búnker, al área del CABI. Ok, pues esos son los 3 lugares más recomendados. ¿Cómo se va a dar cuenta una persona que está viviendo algún tipo de violencia que el ministerio público, la persona o la autoridad que la tiene que atender no lo está haciendo bien y le está revictimizando, o lo que va a hacer dañarla en lugar de ayudarla? Porque la realidad es que las mujeres no confiamos mucho en las autoridades, porque son machistas, porque no tienen perspectiva de género, porque han sido educadas en el mismo sistema que nosotras y entonces no tienen esa apertura y no han vivido esas violencias, o tal vez sí, pues no se dan cuenta. Y además hay una cosa, hay un pacto patriarcal, claro. Lo quieren preservar. Entonces es importante que lo sepamos. Sí, por lo mismo, tú lo dijiste, porque te empiezan a revictimizar. Llegas y por ejemplo, un delito. Me acaban de violar. Pero ¿dónde estabas? ¿Cómo venías vestida? Pero, o lo mismo, me violó mi pareja. Hay veces donde, si no hay consentimiento sexual, te puede violar tu pareja. Pero es tu pareja. No, no procede. Sí, pero, si no hubo consentimiento, y el mismo Ministerio Público dice, no procede. Acabamos aquí antes de empezar de hablar del caso de una chica. ¿Cómo puede exigir una mujer que se la atienda?
Si llega una mujer con estas características y un ministerio público le está diciendo esto, porque aquí llegan a 2 puntos. Uno, ¿cambias de ministerio público? ¿O cómo le exiges a él que sí te atienda? Mira, si ya iniciaste tu denuncia, puedes levantar una queja ante el órgano interno de control o puedes ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, o sea, para que tú veas que el Ministerio Público, por ley, o sea, por ley y por mandatos, ahora sí que, o sea, tratados internacionales, todas las autoridades están, ahora sí tienen que atenderte con perspectiva de género. Y si no lo hacen, te puedes quejar. Okay. Pero si no lo están haciendo, te puedes ir al órgano interno de control. ¿Pero puedo cambiar de ministerio público? Si llego a un ministerio público hoy y necesito que hoy me atiendan, en lo que me voy al órgano y a los derechos humanos es otra cosa, ¿puedo cambiar mi demanda a otro ministerio público? Yo quisiera, si me permites interrumpirte, quisiera irme un poquito más atrás. Uh-huh. Hablamos mucho de la revictimización de las mujeres. Si yo soy una mujer vulnerable, que no apenas empiezo a identificar estas violencias, ¿cuáles son los signos que me permiten saber que me están revictimizando? Iría primero por ahí, porque para poder identificar y poder llegar a un órgano de control o a derechos humanos o lo que sea, necesito identificar que me están revictimizando. ¿Me podrías dar algunos ejemplos de lo que es revictimizar? ¿Te puede revictimizar una autoridad? Sí, de hecho lo hacen muy concurrentemente las autoridades. O sea, el simple hecho de decirte, no, este delito no procede porque era tu pareja, por la forma en que venías vestida, no, o sea, no te puedo ayudar, o este delito no, o simplemente no darle el seguimiento a la denuncia en que vas a presentar. Son signos muy comunes de la forma en que te revictimizan las autoridades. O por ejemplo, una trabajadora sexual que quiera denunciar, a pesar de que esa sea su profesión, quiera denunciar de que algún cliente hace propaganda con ella, la revictimizan porque porque eso se dedica y okay. Porque no, a eso te dedicas, ¿no? O sea, que el Ministerio Público no quiera hacerle un proceso de denuncia de violación porque a eso se dedique. O sea que podríamos decir que una revictimización se podría hacer una minimización de los hechos o una minimización o invalidación de lo que ella está sintiendo por lo que le pasó. Sí, y le di un ejemplo, por ejemplo, de una trabajadora sexual, de que algún cliente se propase con ella y el Ministerio Público no tome en cuenta su declaración. Ok. Y por ejemplo, siguiendo con el tema de la denuncia, te piden como bien tu narrativa, por eso yo recomiendo ir con la historia y alguien trabajada psicológicamente, te piden tu identificación. Las denuncias las puedes hacer también en línea o presencial. ¿En línea en qué página la haces? En línea en la página de la Fiscalía. Ok. Uh-huh. Sí, hay, o sea, en internet googleas denuncia digital. Denuncia digital, ok. Sí. Pero siempre acompañada de un abogado que te guíe bien cómo poner la declaración. ¿A qué tienes derecho cuando ya una vez que iniciaste la denuncia? A que el Ministerio Público te dé como este procedimiento de cómo va avanzando tu denuncia y a tener una copia de tu acta. Oye, una pregunta antes que eso. Uh-huh. Nos dices que tienen que llevar su identificación, la narración de preferencia de los hechos que vivieron, sí, para que tratando de no omitir ninguna información al respecto. Exacto. ¿Qué otros documentos oficiales necesitarías tener a la hora de presentar tu denuncia? Generalmente solamente te piden tu INE, copia de tu INE, y te piden como primer paso la narración, así. Ya una vez ya que se da como el seguimiento de la denuncia, ya te piden testigos, ya te piden o sea, si se da, digamos que en una denuncia de una violación, ya te someten exámenes psicológicos, exámenes digamos más formales, y ya generalmente esto se lleva en el CABI. Okay. Y otra cosa que quiero, que es súper importante, es si tu vida está en peligro, cuando llegas ya a levantar la denuncia, es importante que digas que fue intento de feminicidio para que se tome para que se haga ese procedimiento, porque si omites ese paso y la persona te golpeó porque la violencia llega tan alta, ¿no? Que no podemos minimizar ningún riesgo. Entonces, cuando ya te golpeó, cuando estás mal y vas a levantar una denuncia y no le pones que es intento de feminicidio,
no lo van a procesar como lo que es, ¿cierto? Mira, generalmente quien encuadra el delito es el Ministerio Público, Ajá. pero tú puedes llegar y puedes decir, fue un intento de feminicidio. O sea, tú puedes llegar, tu abogado, o sea, con el que te acompaña, o sea, es importante que se nombre. Nombrar que fue un intento de feminicidio, por eso es muy importante cómo se hace la narración, que no omitas nada, que si tienes testigos, nombres los testigos, y ya después cuando el Ministerio Público encuadra el delito, él va a hacer todas las pruebas psicológicas, te va a hacer otro tipo de pruebas, va a citar testigos, va a hacer como todo esto, y ya una vez que se clasifique el delito, digamos que ya se manda con el juez de control, y ya él ya digamos que, ya como que sigue todo el proceso. Okay. Es importante también, me parece, que te pongas fecha, lugar y hora, ¿no? Sí. De cómo sucedieron las cosas. O sea, los mayores datos que puedas tener son importantes para que puedas sustentar esa denuncia. Sí. En ese caso sería penal. Es importante que si tú estás viviendo una situación de violencia, llames al 911 de manera inmediata antes de incluso pensar en presentar una denuncia. Si tu vida está en riesgo, llama al 911, es donde estás. Y la segunda sería que si ya fuiste a presentar una denuncia, lo que tú hablabas, Samantha, sí es importante que si fue amenaza de muerte, si te amenazaron de muerte, si te intentaron ahorcar, si hubo golpes, es importante que sí pongas que es intento de feminicidio, porque si no se cataloga como con violencia familiar. Es otra vía, por ejemplo, aquí sí entiendo con lo que dice Lolita. A mí, si ahorita alguien me intenta ahorcar o así, mi primer instinto, o sea, ni siquiera yo voy a responder al instinto, o sea, hasta después que ya como que ya lo procese, ya vaya, digamos, con un psicólogo, ya, pero lo que va a hacer como que la persona que esté al lado va a llamar al 911, pero yo hasta como al mes, digamos, si quiero, si todavía tengo como las fuerzas, voy a ir al Ministerio Público a levantar como esta denuncia y tengo que pedir las cámaras para ver quién me ahorcó aquí en la esquina, o sea, cosas así, pero es como se necesitan muchos elementos para ir con el Ministerio Público de decir, hoy, no sé qué día de diciembre, me ahorcaron aquí en la avenida, Amores, o sea, algo así. Cancelado. Sí. No, pero sí es importante, entonces, recapitulemos. Tener todo escrito con fecha, nombre, cuándo sucedió, quién lo hizo, que no omitir ningún dato. Testigos. Si es posible, tener testigos. Tener mi red de apoyo. Si es una emergencia, siempre antes que otra cosa, llamar al 911. Ponerme primero en resguardar mi vida, ¿no? ¿Qué más, Renata? ¿Qué más tenemos que recapitular? Identificación a la mano. Sí, identificación a la mano. Y si te acuerdas de qué testigos vivieron esas situaciones contigo, tendrá la mano, o sea, no te piden ese día llevar a los testigos, pero tener los nombres de los testigos. Ok. Importantísimo, ¿Hay algo? si puedes documentar. Ok, sí. Si tienes la posibilidad de documentar o en tu celular grabar la situación que estás viviendo, por favor hazlo. También es importante tener siempre, si ya la violencia no se detona como un hecho aislado, va creciendo, el círculo de la violencia va creciendo. Entonces, si tú empiezas a vivir violencia, deténla en ese momento que la identificas, porque ten la seguridad que va a crecer, o cuando menos pide un acompañamiento psicológico, y aquí está el comercial, en Casa Gaviota, o con alguna psicóloga con perspectiva de género. Pero si ya lograste identificar la violencia, trata de documentar todo lo que puedas. A lo mejor no tenemos la fuerza, porque hay muchos estereotipos y creencias y mitos que están que tenemos con nosotras, que van caminando con nosotras, que nos dicen que minimizamos esas violencias. Entonces lo que tienes que hacer es nada más grabar, documentar. Sí es importante que busques resguardar tu seguridad personal, que tengas un acompañamiento psicológico y en algún momento ya legal para que puedas proceder, que vayas guardando documentos importantes pero eso lo vamos a ver en el otro pero programa, es ¿verdad? importante, siempre la violencia, o sea, viene de parte de la pareja, de parte de la casa, o sea, por eso Este tipo de violencia. ese tipo de violencias viene de parte de la pareja, de parte del papá, de parte del hermano o de este tipo de familiares. Por eso
si vas a denunciar, primero ten en cuenta que a veces hay muchos delitos que ya una vez iniciados ya no hay vuelta para atrás y el Ministerio Público se sigue. Por eso sí es bien importante que tengas como esta red de apoyo, esta contención psicológica para que ya, o sea... Para que vayas fuerte y preparada, porque se despiertan monstruos, ¿no? Sí. Se despiertan y necesitamos tener de dónde sostener. Y también que tenga, o sea, si no puedes salirte de tu casa, o sea, si tienes la oportunidad económica y otro lugar de salirte de tu casa y si tienes hijos, o sea, salte, pero si no, pedirle al Ministerio Público que saque el agresor de tu casa. Y si vives o algún delito fuera de tu casa, o sea, que te asalten en la calle, que sufres algún tipo de violación, que yo espero que nadie lo tenga en su vida, presentar la denuncia lo más pronto posible para que no se te borren detalles. Ok, eso es importante. Sí. Entonces, presentar la denuncia lo más pronto posible para que no se nos olvide, porque la mente olvida, ¿no? Sí, claro. O sea, Se defiende y olvida. tratarlo de escribirlo, ir al Ministerio Público con algún abogado que tenga perspectiva de género, con tu identificación oficial. Generalmente yo recomiendo este Centro de Justicia para las Mujeres. Y si necesitas más información, Busca Casa Gaviota. Busca Casa Gaviota. No es un comercial, es una realidad. Creo que es la misión de Casa Gaviota. Que queremos que todas las mujeres se sientan seguras y que estén acompañadas. Por supuesto que deseamos que ninguna tenga que llegar a esos procesos, pero para nosotras es súper importante que todas tengamos toda la información necesaria por si mi amiga está viviendo un tema de violencia tan fuerte, pueda ayudarla o puede compartirle este video y decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer, porque la información nos da poder. Y la realidad es que necesitamos tener el poder de nuestros lados para cuidar y salvaguardar nuestras vidas. Para ir cerrando, Lolita, ¿te gustaría cerrar con algo? Sí, yo quiero cerrar que violencia, podríamos decir, hay un dicho que dice violencia genera violencia. No te vayas por la violencia. O sea, no sabemos que dentro de Educación para la Paz, cuando tú regresas como agresión, no es violencia, es agresión. Pero la verdad es que la violencia va a incitar a más violencia. Busca ayuda legal. Tenemos leyes que nos apoyan, que nos protegen. Busca ayuda legal antes de responder con violencia. A veces es muy difícil, pero lo mejor es ir por la vía legal para que puedas ejercer los derechos que te mereces como mujer. Yo cerraría con lo que dijimos de si no tienes una red de apoyo, constrúyela. Es bien importante como no por el que dirán quedarte en algún lugar donde ya no eres feliz y que siempre ten tus ahorros, siempre ten como, o sea, si no trabajas, siempre ten como alguna fuente de ingreso para no depender de tu agresor económicamente y poderte tener esta libertad financiera de salirte de este lugar donde ya no eres feliz. Pues muchísimas gracias. Vamos a hablar después de la economía feminista y de lo importante que es tener nuestro dinero. Se nos acabó el tiempo, pero gracias. Vamos a hablar contigo después de otro temita importante. Gracias. Síguenos en Casa Gaviota, en el Instagram, en Facebook, en X y ayúdanos a compartir este video para que pueda llegar a esas personas que lo puedan necesitar.